de esta semana es la lección número 6. Recuerde, la serie de lecciones se llama Decide ser espiritual. La lección del día de hoy se llama Tu enemigo número 1. Tu enemigo número 1. Y ahí vamos a preparar las imágenes que te dije, ¿verdad? Si quitas lo otro. Decide ser espiritual. Tu enemigo número 1. Dice el versículo otra vez: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual, dice la Biblia también, resistir firmes en la fe. La vida cristiana, hermanos, no es solo un paseo en un jardín hermoso sin espinas. No. En realidad no es tampoco una travesía sin oposición. La vida cristiana no es de camino de rosas y colores, sin ningún problema, sin ninguna lucha espiritual. Desde el momento que usted recibió a Cristo como su Salvador, es incluido en la familia de Dios, y a partir de ese momento usted entra en el campo de batalla espiritual y tiene un enemigo feroz que quiere acabar con todo lo bueno que Dios tiene para usted. La palabra de Dios no suaviza esta realidad. En realidad la declara con sobriedad y con urgencia. Sean sobrios, no sean ignorantes. Presten atención, porque tienen un enemigo. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro nos dice una y otra vez: sed sobrios y velad. No dice descansen, no dice relájense, distráiganse, ignoren esto. No, dice velad. Está atento, porque hay un adversario. Y esto no es una metáfora, es una realidad. No es una declaración negativa nada más. No, no es una inclinación psicológica. El adversario es real, es personal, está activo trabajando esta mañana. Así que hoy vamos a examinar a ese enemigo, Satanás. No porque lo queramos enaltecer, sino para desenmascararlo. No queremos infundir temor, no, queremos fortalecer su fe, querido hermano, en esta mañana. Porque cuando conocemos la verdad, entonces la mentira pierde su poder. Así que vamos a ver quién es ese enemigo. Ese enemigo, cómo trabaja, de dónde procede, quién es él. Vamos a orar. Señor, gracias por esta bendición que nos das de reunirnos, Señor, para estudiar. Yo te pido, Padre, que nos hables en esta mañana, que nos permitas aprender tu palabra. Sin duda alguna, el enemigo ha trabajado tan arduamente durante la semana y como resultado algunos de nuestros hermanos quizá están desanimados, están en casa, están, Señor, pasando por otras circunstancias que no deberían, Señor, deberían estar con nosotros esta mañana. Hoy te ruego, Padre bendito, que nos ayudes a darnos cuenta de la batalla en la que nos encontramos. Señor, que no estamos hablando de algo místico, sino de algo real y verdadero. Te ruego, mi Dios, bendice esta lección, háblanos, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Este enemigo feroz. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Acompáñeme allá en su Biblia y vamos a ver este pasaje. Ezequiel capítulo 28. Mire cómo dice ahí. Ezequiel 28, versículo 11. Ezequiel 28, el versículo 11 dice así. Bueno, dice, ¿están ahí, hermanos? Ezequiel 28, 11 dice así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor,
Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. A continuación, este pasaje va a describir a Satanás, al diablo, la serpiente antigua, el enemigo. Él, dice la Biblia en el versículo 12, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Y aquí está hablando también de Satanás. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Sigue diciendo el versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y las flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Es un pasaje, hermanos, que describe el origen de Satanás. La Biblia enseña que él es un ser creado, un ángel protector que fue creado por Dios. Él habitó en el cielo juntamente con todos los demás ángeles. Dice la palabra de Dios que en Edén, en el huerto de Dios, estuvo perfecto. Ahí usted puede ver cuántas piedras preciosas, hermosura que había en la vida o en el ser llamado Satanás. Pero un día pecó, un día cayó, un día, dice la palabra de Dios, que este enemigo se llenó de pecado. Un día él empezó a llenarse de orgullo. Mire, vamos a ver otro pasaje. Isaías 14. Isaías 14. El versículo número 12. Isaías 14, el versículo número 12. Isaías 14, 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Ahora aquí, a partir del versículo número 13, usted va a encontrar 5 declaraciones arrogantes de Satanás. Mire, vamos a verlas. La primera, tú que decías en tu corazón. ¿Cuál es la primera palabra que sigue? ¿Cuál? Subiré. Subiré en el cielo. Luego dice, en lo alto junto a las estrellas. ¿Cuál es la siguiente? Levantaré mi trono. Y en el monte de Dios, luego dice, me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes, otra vez, subiré. Y seré, ahí está otra vez, semejante al Altísimo. Aquí encontramos en el versículo 13 y 14, 5 declaraciones arrogantes que Satanás declara. ¿Por qué razón, hermanos? Porque él se llenó de orgullo, a pesar de la hermosura que Dios le había dado, la perfección que Dios le había dado, la responsabilidad que le había dado. Él se llenó de orgullo, él se llenó de vanidad. Y entonces el versículo número 15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti
Los que vean te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Y ahí sigue hablando. Él, dice la palabra de Dios, que estaba en el cielo, que él quería subir y ser semejante a Dios, ser igual a Dios, estar como él. Y entonces él fue derribado. Número uno, anótele por favor, conoce a tu enemigo. Conoce a tu enemigo. Si quitas el versículo. Conoce a tu enemigo. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué busca? Satanás no comenzó como el diablo, no. Comenzó como una criatura creada por Dios. Él no es eterno. Satanás no es omnipotente, no es omnisciente, es un ángel caído. Satanás, hermanos, tiene poder, pero no es un poder ilimitado. Satanás no es como lo pintan en el mundo, ¿verdad? Con cuernos o como le dicen cachos. No está vestido de rojo, con una cola larga en la punta de triángulo, ¿verdad? Una pata de caballo y otra de gallo, creo que lo pintan así, y con un tridente, un trinche o cómo le llaman a eso, un dielgo, no sé cómo se llama, y que anda ahí picando a la gente, ¿verdad? Ese no es el diablo que anda ahí con una, menos tiene barba. Pero lo pintan con una barba como de chivo. ¿Sí lo ha visto o no? Ahí dicen que es el diablo, pero en realidad la Biblia dice que el diablo es un ángel caído. La palabra de Dios nos enseña, como vimos en Ezequiel 28, que él fue creado perfecto en hermosura, lleno de sabiduría, pero un día llegó el orgullo, se levantó en su corazón y pudimos ver en Isaías 14 estas 5 declaraciones: subiré, me levantaré, me sentaré, subiré, seré semejante al Altísimo. Y él fue derribado, fue quitado. Satanás, hermanos, entonces, él tiene sabiduría. Satanás tiene poder. Satanás engaña. Satanás puede hacer caer. Mire, por ejemplo, el siguiente pasaje. Vamos al libro de Éxodo. Éxodo. Acompáñeme a sus Biblias y vamos a ver ahí en Éxodo capítulo 8, por favor. Sí. No, 7, disculpe. Capítulo 7. Éxodo capítulo 7. Voy a leer el versículo 20 hasta el 22. 20 al 22. Voy a pedirle a alguien que me ayude a leer este pasaje. ¿Quién me puede ayudar a leerlo? Éxodo 7, 20 al 22. ¿Quién lo lee? Fernanda. Vamos a poner atención. Si usted lo tiene, siga con su vista. Si no, véalo en la pantalla. Éxodo 7, 20 al 22. ¿Qué dice, hermana? Por favor. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón del faraón se endureció y no les escuchó, como Jehová lo había dicho. Gracias, hermana Fernanda. Aquí podemos ver las plagas que caen por parte de mano de Dios. Si usted lee también, vea por favor en el versículo 11. Llega Aarón, llega Moisés delante de Faraón. Dice la Biblia que Aarón echa la vara delante de Faraón y de sus siervos, y la vara se convirtió ¿en qué? ¿En qué se convirtió? ¿Alguien sabe? Vean el versículo 10, al final. Dice, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo
culebra o una serpiente, una víbora. Entonces Aarón llega y como prueba de que Dios los había enviado, está el faraón sentado en su trono y sus sirvientes y hechiceros ahí al lado, y él tira la vara y esa vara se convierte en una serpiente. Pero luego el versículo número 11 dice: entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo. Hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. A ver, entonces, analicemos brevemente estos dos pasajes. Llega Aarón con poder de Dios, tira la vara, se convierte en serpiente. Pero luego el faraón hace llamar a sus hechiceros y ellos tiran las varas y se convierten en culebras, ¿sí o no? ¿Con qué poder? ¿Poder de Dios? No. Luego entonces podemos ver que la vara de Aarón devora las otras serpientes, dándonos a entender el poder superior del Señor. Pero luego, cuando convierten el agua en sangre, Fernanda nos hizo favor de leer en el versículo 22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Ve ahora el capítulo 8, versículo 7, por favor. 8, 7. Ahora está hablando de las ranas y dice: y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Versículo 18. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Y el versículo 19 dice: entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no escuchó como Jehová lo había dicho. Lo que quiero destacar de estos pasajes es el poder de los hechiceros. Porque ustedes pueden ver que ellos imitaron lo que Moisés y Aarón, por medio del poder de Dios, con la vara de Dios, hicieron. Hasta que llegó un límite de su poder y ya no pudieron seguir con algunas plagas, como la plaga de los piojos. Y ellos reconocieron: dedo de Dios es este. Hermanos, tenemos un enemigo que tiene sabiduría más que tú. Tenemos un enemigo que tiene poder más que tú. Y déjame decirte, hermano querido, humanamente hablando, ¿verdad? A todo lo que he dicho, humanamente hablando, ahorita vamos a ver el poder que tenemos en Dios. Pero si yo me pongo a discutir o a pelear con el diablo, yo no puedo vencer solo. No tengo la capacidad de poderlo vencer. Él es un ser poderoso y engañador, y pudo imitar lo que los Aarón y Moisés hicieron. Y déjame decirte que eso sigue vigente. Todavía el diablo utiliza su poder limitado para seguir engañando a la gente. Todavía. Y sí pasan cosas. Sí suceden cosas que uno dice: ¿cómo es posible eso? Pero uno tiene que ser sabio y maduro espiritual para decir: aunque haya pasado algo supuestamente milagroso por medio de una imagen, por medio de un encantamiento, de un brujo, yo tengo que saber de quién procede ese poder. Dios no va a contradecir su palabra. Amén, hermanos. Por eso tenemos que ser sabios, inteligentes, para darnos cuenta que el enemigo, hermanos, es un tentador. El enemigo usa esa serpiente en el libro de Génesis para introducir al pecado en la humanidad. Desde el principio, él es el opositor del plan divino. Él es real. Es un ser espiritual. Es un enemigo que ha declarado la guerra a Dios y al hombre. Así que conocer su origen nos ayuda a no subestimarlo, pero tampoco a sobreestimarlo, porque Él no es el Dios del mal.
No, es un ángel caído que está sujeto a Dios y tiene fin. No es todopoderoso, claro que no, pero entendamos ese enemigo que está buscando destruirnos. Letra B, anóteme aquí, letra B. Letra B, su prolongada hostilidad, su prolongada hostilidad. Vea por favor ahí en sus Biblias en el libro de Génesis, un poquito más para atrás. Génesis, dice la Biblia en Génesis 3, versículo 15. 3:15 dice ahí, un versículo hermoso. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es Dios hablándole a Satanás, a la serpiente, y le dice que iba a poner enemistad, que iba a haber guerra, conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente, y la serpiente, perdón, mejor dicho, ¿verdad? Ahora, ¿quién es la simiente de la mujer? Esta te herirá en la cabeza. ¿Quién es esa simiente? Bueno, esa simiente es nuestro Señor Jesucristo, el cual, hermanos, ha herido a Satanás con una herida de muerte y le queda poco tiempo, como lo veremos en un momento. Pero hay una declaración de guerra entre la simiente de la mujer y la serpiente. Este versículo nos enseña claramente que había una promesa de un redentor, una promesa de alguien que iba a vencer a Satanás. Satanás, hermanos, ha buscado corromper la humanidad una y otra vez. Ha intentado destruir al pueblo de Israel. Mire, por ejemplo, en Esther capítulo 3, no vaya allá, pero usted recuerda cómo es que por medio de ese Amán se había procurado el exterminio de todos los judíos. ¿Quién fue el que orquestó detrás de todo eso? El diablo. El diablo intentó detener a Jesús, haciéndolo caer en tentación. En Mateo capítulo 4 usted puede ver que él fue tentado. Él quería hacerlo caer. Y déjeme decirle que Satanás es el acusador. Su hostilidad es constante, sistemática, no descansa. Hay una hostilidad, una guerra constante contra usted, contra el pueblo de Dios. Vea por favor en Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10. ¿Quién me lo lee? Alguien que me lo lea. 20:10. ¿Quién me lo lee? 20:10 de Apocalipsis. ¿Nadie? ¿Quién lo lee? Fernanda, gracias. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban las bestias y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. El diablo que los engañaba. Ahora vea el capítulo 12, versículo 10. 12:10. Dice aquí también: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, note cómo dice aquí, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis llama acusador de los hermanos. Él acusa día y noche, señala tus faltas, amplifica tus errores, te susurra condenación, te susurra en el oído que tú no puedes, que eres un fracasado. Pero escucha esta gloriosa verdad: su tiempo es limitado, porque la palabra de Dios dice en el pasaje que acaba de leer
Fernanda en Apocalipsis 20, versículo 10, que el diablo que los engañaba será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Su actividad es temporal, pero su derrota será eterna. Ahí estará para siempre. Por eso es que debemos de conocer a nuestro enemigo. Este enemigo que está buscando destruirte, está buscando acabar contigo. Y eso me lleva al punto número 2. Anótenlo. Las estrategias o estratagemas de tu enemigo. Vea por favor en Efesios 6:11. Efesios 6, versículo 11. Efesios 6:11. Las estratagemas de tu enemigo o las estrategias de tu enemigo es lo mismo. 6:11 de Efesios dice así: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo usa estrategias, acechanzas. Este término significa estrategias organizadas, estrategias calculadas. El versículo, vea por favor ahí en el versículo número 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás no trabaja solo. Él tiene un gran séquito de huestes espirituales de maldad. Están organizados, divididos, seccionados, para podernos tentar, para podernos hacer caer. Déjame decirte que Satanás conoce tus debilidades y las va a poner vez tras vez para que tú caigas de acuerdo a tus propias tentaciones. Un ejemplo de esto lo podemos ver con Jesús, ¿verdad? Ya lo he mencionado en el pasado. Cuando estaba en el desierto, Jesús tenía hambre, porque estaba ayunando 40 días y 40 noches. Y cuando llega el tentador, lo que le dice lo primero es: di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Tienes hambre? ¿Por qué tienes hambre? Tú no tienes por qué pasar hambre. Di que se conviertan en pan. Ahora Jesús podía hacerlo. Él multiplicó en aquella ocasión esos panes, peces, ante la multitud. En 2 ocasiones lo hizo. Él podía hacerlo con simplemente decirlo. Nunca va a venir Satanás con Diego para decirle: Diego, ¿tienes hambre? Di que este libro se convierta en un pedazo de carne. Nunca lo va a hacer, porque no puede hacerlo, aunque quisiera hacerlo. Pero no lo puede hacer, no tiene el poder ni la capacidad de hacerlo. Pero sí Satanás vendrá con Diego a tentarlo de acuerdo a lo que él puede hacer y la tentación que Satanás sabe que él va a caer. Vamos a suponer que tenemos aquí al hermano Ignacio. Y el hermano Ignacio le gustaba antes la cerveza. Después de trabajar en el sol, bien fría, que se le caigan las gotitas por un lado, y va el hermano a empinarse esa cerveza, ¿verdad? Y ahora que es cristiano, ha dejado todo eso. Pero ahora Satanás dice: con que a este le gustaba, le voy a poner un amigo que le invite. Le voy a poner ahí la tentación. Pero Diego nunca fue borracho, aunque tenga la cara. Pero nunca ha sido borracho, nunca ha tomado una cerveza. Lo más que ha tomado es de malta, ¿no? La ponimalta. Pero no tiene nada que ver. ¿Satanás te va a tentar con una cerveza? No, porque eso no es tentación para mí. Yo nunca tuve esa debilidad, pero Diego tiene otra debilidad que el hermano quizá no tiene.
Y entonces Él aplica el conocimiento para poderte tentar de acuerdo a tu debilidad. En algunos casos, mujeres, en algunos casos el hurto, el robo, en algunos otros casos, ¿verdad? El chisme. Yo no sé, pero Satanás sí te conoce y te tienta. Vamos a ver cuáles son esas estrategias. Letra A, engaño, engaño. Vea por favor que alguien que me lea Juan 8:44. Evangelio según San Juan, capítulo 8, el versículo 44. ¿Quién me ayuda a leerlo que me pueda leerlo en voz alta? Juan 8:44. ¿Quién lo lee? Anímense, hermanos, participen. Juan, hermana Ceci Bell, por favor. Amén. Mire lo que dice Jesús del diablo. Él es mentiroso. Él es padre de mentira. Él engaña. Él trata de engañar. Y obviamente para engañarte utiliza mentiras que parecen verdades, parece algo loable, pero en realidad está utilizando una de sus herramientas, una de sus múltiples estrategias, engañarte para sacarte de la voluntad de Dios, engañarte para que te alejes de Dios, engañarte para sacarte de la protección de Dios y ahí devorarte, engañarte. Él trae pensamientos incorrectos. Pensamientos que no son la verdad de Dios. Te hace dudar de la Biblia, te hace dudar de la iglesia, te hace dudar. Y no único propósito es que tú caigas en esa mentira, engañarte para destruir tu vida. No, tanta iglesia, no, tanta Biblia, no, ¿para qué consagrar? No, y entonces dices, ay, sí, mejor me voy, mejor me aparto. Y dice la Biblia, anda alrededor buscándote para devorarte. Yo no creo que tenga nada de malo escuchar una salsita. Yo no creo que tenga nada de malo ir a de repente echarte una bielita. No me estoy emborrachando, nada más es un traguito. Yo creo que el pastor está siendo exagerado. Mentiras, engañándote para destruirte, para que Dios no te pueda bendecir, para que Dios no pueda derramar de su gracia completa sobre ti, porque tú te alejas de Dios. Mira cómo actúa. Génesis capítulo 3, acompáñame allá. Génesis capítulo 3, el versículo número 1, dice la Biblia. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. La primera, hay tres cosas que Satanás utilizó aquí cuando menos. Y es la misma estrategia que va a seguir usando con Yomaira. Es la misma estrategia que usa con Basilio todos los días y lo seguirá usando para apartarnos de la voluntad de Dios. Lo primero que hace, dice ahí el versículo número 1 en la última parte, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La primera cosa es cuestiona la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho. ¿No habrás entendido mal? Yo creo que está mal interpretado ese versículo. No. Yo creo que hay algo que está mal en esa versión. No. Yo creo que eso es una exageración. ¿En realidad Dios quiere eso? ¿En realidad sigue vigente? Lo que quiere hacer el diablo con esto, al engañarte, es cuestionar la palabra de Dios para que dudes en tu mente. Y una vez que dudes, estás a un paso de apartarte y de creer en lo que Dios ha dicho en su palabra. La segunda cosa que hace Satanás aquí con Eva, vea lo que dice en el versículo número 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué dijo?
no moriréis. La segunda cosa que Satanás usa para engañarnos es negar la palabra de Dios. No moriréis. Es una declaración. Si me pones aquí es una declaración. No moriréis. Está negando porque Dios le dijo. Dios claramente les dio la instrucción de que no comieran del árbol que Él les mandó. Miren lo que dice, por favor, en el capítulo 2, en el versículo número 16, 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, dice aquí, ciertamente que Dios lo dejó más que claro. Ciertamente, eso significa ciertísimamente vas a morir. Pero Satanás ahora primero le implanta a Eva el dudar de la palabra. ¿En verdad dijo Dios eso? No quiso decir otra cosa y luego procede a negar la palabra, porque él dice: no vas a morir, no vas a morir. La niega la palabra de Dios. En tercer lugar, vea por favor ahí en el capítulo 3, en el versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y note esta declaración: y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Entonces ahora sustituye la mentira por la verdad. Al revés, la verdad por la mentira, perdón. Sustituye la verdad de Dios con sus mentiras. Y él dice: ¿sabes qué? No es verdad. Esto es la verdad. Vas a ser como Dios. Eso es exactamente lo que le llevó a la caída a Satanás, el querer ser como Dios. Y ahora implanta en Eva el deseo de ser como Dios. Y ahora Eva ha sido completamente engañada. Y así sigue operando el día de hoy. Primero, cuestiona la palabra de Dios. Te hace dudar. No, yo creo que el pastor está exagerando. Yo creo que está malinterpretando. No, yo creo que está mal. Te hace dudar. Y si sí está mal, no, yo creo que no podemos exagerar. Y ya dudó Eva. Ya dudó Eva en su mente. Ahora él le trae la negación de la palabra de Dios. No moriréis. Luego entonces no solamente cuestiona la autoridad, minimiza las consecuencias del pecado, promete una independencia, una felicidad, pero en realidad está engañándote. Cuando Eva comió de ese fruto, se dio cuenta del engaño que Satanás le había dado, y era demasiado tarde. Y ahora le dio a su marido, el cual comió así como ella, y las consecuencias de ese engaño todavía están vigentes en nuestros días. Hasta nuestros días todavía sufrimos aquel engaño. Mire cómo dice 2 Corintios capítulo 11, el versículo 3. Satanás tiene artimañas, y esa artimaña, ese plan, esa estrategia es engañarte. Engañarte. 2 Corintios capítulo 11 y el versículo 3. Segunda Corintios, estoy en primero. Segunda 11, versículo 3 dice: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sabe que Satanás te engaña, hermanos? Y tan astuto es para que tus sentidos sean extraviados, sentidos extraviados. Para que a lo malo llames bueno y a lo bueno llames malo. Tus sentidos son extraviados, son anestesiados por Satanás, para que tú le llames bueno a ir al libertinaje, para que le llames bueno a abandonar tu responsabilidad como cristiano, le llames bueno a todo aquello que es malo según la palabra de Dios,
y a lo malo llames bueno. No, 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 yo no creo que tú deberías ir a ganar almas. No, yo no creo que tú deberías de dar tu diezmo, tu ofrenda. No, yo no creo que deberías ir más que una sola vez a la semana a la iglesia. Con eso es suficiente. Tú lee tu Biblia en tu casa, Dios está en todas partes. ¿Por qué no puedes creer eso? Pareciera que es muy bueno, pero la verdad es que los sentidos están mal. Criticamos al que viene todos los cultos, criticamos al que da, al que sirve, le llamamos exagerado, a lo malo llamamos bueno, hermanos, porque Satanás extravía nuestros sentidos. Jesús lo llamó, como leímos, el padre de mentira. No solamente dice mentiras, él es la naturaleza del mentir, el padre de toda mentira. Él engaña para que tú te sientas razonable. Él lo hace para que sea atractivo, para que te suene lógico, para que te suene bueno. Pero Satanás lo que quiere es engañarte. Lo hace muchas veces. También engañó a una parejita en el libro de los Hechos, no vamos allá. Se llamaba Ananías y Zafira. Los engañó diciendo, tú puedes robar y no pasa nada. Pedro declara en ese pasaje que Satanás llenó el corazón de Ananías para mentirle al Espíritu Santo. No has mentido a hombres, sino a Dios. El engaño no siempre parece perverso. A veces se disfraza de religiosidad. Todo engaño comienza con descuidar la palabra de Dios, con ignorar los principios bíblicos, y eso nos hace vulnerables. Satanás nos va a engañar. Te va a engañar. Te va a engañar. ¿Cuál es su propósito? Hacerte caer. Usa otra herramienta, letra B. Letra B. Anótele, por favor, ahí en sus notas. Satanás es tu enemigo. Satanás no está jugando. Usa estrategias. La primera es el engaño. La segunda estrategia es el desaliento. El desaliento. Vea en Lucas capítulo 22. El desánimo, el desaliento. Lucas 22, 31. Vamos a la Biblia. Voy a pedirle a alguien más que nos ayude a leer. ¿Quién nos ayuda a leer? Hermana Flor, por favor. Lucas 22, 31. Y 32 también. Lucas 22, 31. ¿32? Gracias, hermana. Estamos en las últimas horas antes de que sea llevado ante las autoridades judías y luego romanas para ser crucificado. Y el Señor habla con Pedro. Y Pedro le tiene que decir, Simón, escúchame bien, Simón. Satanás ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. Y les recuerdo, hermanos, que ese zarandeo es sacudir violentamente contra el suelo, contra alguna pared, para poder extraer el grano. Y dice Jesús aquí, escúchame bien, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, y ¿sabes qué? Dios le dio permiso. Te va a zarandear. Te va a zarandear. Dios dio la autorización, Pedro. Y dígame si no fue zarandeado, Pedro. Fue zarandeado tan cruelmente que negó al Señor 3 veces. Y se desanimó Pedro. Lloró amargamente. Le fallé a mi Salvador, le fallé a mi Señor. ¿Usted no cree, querido hermano, que el canto de aquel gallo le recordaba en algunas ocasiones esas veces que él negó al Señor, que hasta lo maldijo? El desaliento es usado. Si Satanás no te logra engañar, entonces intentará desgastarte.
desgastarte, si no puede desviarte doctrinalmente, entonces intentará debilitarte emocionalmente. El propósito de Satanás para zarandear a Pedro era para que se apartara, pero Cristo dijo: yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Va a venir el zarandeo, te van a zarandear durísimo, y yo he orado por ti, Pedro, porque espero que tu fe no falte. Y tú, una vez restaurado, quiero que vuelvas y animes a tus hermanos. Quiero que vuelvas a ser ese Pedro, y no solamente ese Pedro, más. Te voy a dar mi poder de mi Espíritu Santo para que tú prediques ese gran sermón. Y déjame decirte, hermano, que habían pasado un breve tiempo de que el Señor fue crucificado, de que fue puesto en la tumba, que fue resucitado. Cuando Pedro, hermanos, es consolado y es llevado por el Señor a aquel lugar para decirle: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Ahí en la orilla de la playa, Pedro entiende, él es nuevamente restaurado, y unos pocos días predica ese gran sermón de Hechos capítulo 2 y miles de personas son salvas. Sí, es el mismo que semanas antes había negado al Señor, porque fue zarandeado. Le dijo a Pedro que lo zarandaría. El trigo, ese sacudir violento. Así es que Satanás aprovecha los momentos difíciles, las pérdidas, las traiciones, los fracasos, el cansancio, para sacudirte y desalentarte, y tú al final digas: no vale la pena ser cristiano. ¿De qué sirve que lea la Biblia si mi hijo no cambia? ¿De qué sirve leer la Biblia? Mira lo que me acaba de pasar. Tuve un accidente, tuve una enfermedad. ¿De qué sirve? Satanás intentará desalentarte. Y déjame decirte, hermano, que si Dios autoriza una buena sacudida a tu vida, va a llegar. Va a llegar. El propósito no es que tú niegues tu fe. El propósito no es que tú renuncies. No, Satanás sí. Él tiene como propósito destruir tu fe. Pero en realidad Dios, hermanos, quiere fortalecer tu fe. Porque Él dijo: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hay cosas que pasan en la vida, hermanos, de dos maneras. Una es prueba de Dios, pero y otra también es usada por Satanás como estorbo para desalentarte, cuando Dios le da permiso. Mira, vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. El gran apóstol Pablo le declara aquí que fue estorbado por Satanás. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 18. Primera 2:18 dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero declara aquí: pero Satanás nos estorbó. Él crea obstáculos, amplifica problemas, susurra pensamientos de derrota. ¿Recuerdas a Elías en el Monte Carmelo? De esa gran victoria pasó a un deseo de morirse. ¿Por qué razón? Porque él quiere desalentarte. Él quiere de que digas: no, no vale la pena. Y él aprovecha esas cosas para que otros llegan. Mira, lo he visto, querido hermano, muchas veces. Y lo vamos a seguir viendo. Resulta de que llega Naomi a los pies de Cristo. Ella era de alguna otra iglesia católica, lo que sea, y viene, cambia su vida, empieza a hacer cambios, empieza a ser fiel, y de repente Satanás pone estorbo, pone tropiezo para que se desanime. Y ahí viene el familiar: eso te pasó por dejar a la Virgen, eso te pasó por irte con los hermanos, eso te pasa. Así dicen. Satanás está utilizando eso para hacernos dudar, para desalentarnos. Pero querido hermano, déjame decirte que Satanás
es con un poder limitado, que Cristo intercede por nosotros, hermanos, que las pruebas fortalecen nuestra fe. El desaliento es una herramienta que frecuentemente será utilizada por el diablo para decirte, no vale la pena, nadie cambia en mi familia, no vale la pena, por más de que hago y me esfuerzo, no hay resultados, mis hijos no cambian, mi esposo no cambia, mi esposa no cambia, no, yo creo que ya mejor me voy a rendir, no, ya no quiero seguir, no vale la pena, nadie cambia, nada mejora. Y Satanás dice, ríndete, renuncia, vuelve atrás, vuelve a pecar. Pero recuerda esto, Satanás es un ángel que tiene límites, que Dios es omnipotente. No puede tocar tu vida sin el permiso divino de Dios. Y mientras Él sacude, Dios intercede. Tu zarandeo no es tu destrucción, es tu purificación. Dios lo usa para eso. Satanás usa varias artimañas. Veamos una última. Letra C. Dijimos letra A, el engaño. Letra B, el desaliento. Letra C, división. Cuando el engaño y el desaliento no funcionan, entonces Satanás utiliza otra de sus herramientas favoritas: sembrar división. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 10 nos habla de esto. Miren, vamos allá. Segunda de Corintios, el capítulo número 2, el versículo número 10. Segunda de Corintios 2, el versículo 10 dice así. Segunda de los Corintios 2:10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si alguno ha perdonado, por vosotros lo ha hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En Primera de Corintios, hermanos, había un hombre que había estado acostándose con su madrastra. Y al diablo sembró eso. Y había una división en la iglesia de Corinto. Unos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, había una gran división ahí. Y Pablo tiene que escribirles para corregir eso. Y en 2 de Corintios él dice, a quienes ustedes perdonaron, yo también perdono. No puede haber división porque Satanás ganará ventaja. Cuando el engaño, hermanos, no funciona, y el desaliento tampoco, entonces intentará la división. Este pasaje muestra que la falta de perdón puede convertirse en una ventaja de Satanás para dividir. Una iglesia dividida pierde su testimonio. Un matrimonio dividido pierde su fuerza. Un creyente dividido en un corazón pierde su gozo. La división es una estrategia de Satanás para desalentar, destruir, apartar, para acabar. Y mire, ¿cuántas iglesias no han sufrido división? ¿Cuántas familias no están divididas? Satanás sabe que una iglesia dividida pierde poder espiritual. Por eso es que Jesús oró en Juan 17 para que sean uno como tú y yo, Padre mío. La división comienza con pequeñas raíces de amargura. Tal vez no es una gran ofensa, pero sí una pequeña ofensa no resuelta. El orgullo no crucificado, una palabra no perdonada. El enemigo no necesita quemar la iglesia bautista Betel, Betesda, sino simplemente fracturarla, dividirla. Por eso Jesús dijo que sean uno, que sean uno. El enemigo, hermanos, está presente para acabar contigo, para dividir, para engañar. El enemigo está aquí para desalentar, pero gloria a Dios que el Señor nos da la victoria. Porque la palabra de Dios nos dice que tenemos que estar vigilantes, que seamos vigilantes, sobrios y velemos, que resistamos firmes en la fe, que no renunciemos, que tomemos la armadura de la fe, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque nuestro enemigo será
eternamente sepultado. Cristo ha vencido a Satanás. Mira lo que dice Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Dice la Biblia ahí, Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este pasaje nos dice que Cristo despojó a los principados y que la victoria fue legal y definitiva. Cristo destruyó por medio de la muerte al que tenía el poder de la muerte. Porque mayor es el que está en nosotros, dice la Biblia, que el que está en el mundo. Un día Satanás va a ser apresado por 1000 años para después ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre por la eternidad. La cruz fue el golpe definitivo, pero esa segunda venida de Cristo será la ejecución final de ese ser maligno. Estará para siempre en la eternidad en el lago de fuego. Así que, hermanos, debemos conocer a nuestro enemigo, identificar sus tácticas, usar las armas espirituales que Dios nos ha dado para defendernos, porque no estamos indefensos. Tenemos la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Tenemos la oración poderosa. Tenemos el Espíritu Santo de nuestro Dios y tenemos la victoria de Cristo, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El enemigo es real, pero Cristo es vencedor. La batalla es intensa, pero la victoria nos ha sido garantizada. No luchamos por la victoria, luchamos desde la victoria porque Cristo ya ganó. Aprópiese de esa victoria. Pídale al Señor de su gracia, de su misericordia. No permita que Satanás le engañe, le aparte, porque el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Serás tú el próximo devorado? ¿El próximo fracasado? ¿El próximo arruinado? ¿El próximo desalentado? ¿El próximo apartado? Que andes allá como una oveja sin pastor, que andes allá errante como un barco que no tiene timón, allá en los desiertos bramando, buscando un poco de agua, cuando en realidad en casa de tu Padre tienes todo lo que necesitas. Que Satanás no te engañe, que Satanás no te aparte. Protégete en esta mañana. Cierre sus ojos y oremos a Dios. Bendito Señor, en esta mañana, gracias Señor por esta lección. Te pedimos que nos ayudes a reconocer la victoria que tenemos en ti. Señor, no podemos vencer si tú no estás con nosotros. Pero Señor, tenemos el poder divino, el Espíritu Santo. Tenemos tu palabra, tenemos Señor tu fortaleza para luchar, para vencer, para levantarnos. Cuando la guerra es dura, cuando somos sacudidos como el trigo, Señor. Solo tú nos puedes levantar y fortalecer.